Amados hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quisiera dar la bienvenida a todos los hermanos que nos visitan acá, especialmente los que nos visitan por primera vez o que se están nuevamente reuniendo con nosotros después de algún tiempo. Gloria a Dios por eso. Quisiera también dar un saludo a las personas, a los hermanos que nos están viendo en vivo en el canal de nuestra congregación. Quisiera en primer lugar pedirles disculpas si de pronto fallamos en algo, no somos profesionales, estamos haciendo nuestro mejor. Amén, así que con eso en mente, amados hermanos, quisiera por favor que abran ahí su Biblia en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a su discípulo amado Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 15. Vamos a hacer una pequeña reflexión antes de entrar justamente al tema que vamos a tratar hoy día. Una reflexión, amados hermanos, que nos va a ayudar a entender o que nos va a dar por así decirlo, un contexto general de qué es lo que vamos a predicar, de qué es lo que se va a enseñar hoy día acá en la iglesia. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Efesios, un libro realmente impresionante, útil, no solamente para nosotros como creyentes, sino para la iglesia en general, especialmente en estos días, en estos tiempos que estamos viendo tantas cosas irreverentes ante el Señor. Amén. Bueno, entonces la palabra de Dios ahí en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a su discípulo amado Timoteo, sí, capítulo 3, versículo 15, dice así: para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar, hermanos, acompáñenme por favor a orar, a darle gracias a Dios, al Señor por su bendita palabra. Padre, queremos venir delante de ti, Señor, a darte a ti toda la gloria, toda la honra. Señor, queremos poner hoy día, Señor, en tus manos, Señor, nuestros corazones, Señor, de todos los que estamos acá, de todos los que nos están viendo en este día, Señor Padre, para que por medio de tu palabra, Señor, tú sigas formando la imagen de Jesucristo en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender por medio de tu Espíritu Santo, Señor, cuáles son las grandes maravillas que tú nos enseñas, las grandes verdades y principios que tú nos muestras en tu palabra, Señor, y que en ese sentido, Señor, nuestros corazones sean, Señor, enseñados por tu palabra, Señor, a vivir en tu palabra, a obedecer tu palabra, Señor. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, como ustedes saben, siempre antes de empezar el sermón hacemos una pequeña reflexión que justamente nos da el contexto o nos introduce al tema que vamos a enseñar hoy día. Y es precisamente esto acá en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a su discípulo amado Timoteo. Ustedes saben, Pablo escribe dos cartas muy personales a su discípulo amado Timoteo, cartas que son realmente muy personales, muy íntimas, de un siervo de Dios a otro siervo de Dios, ¿no? Justamente por la necesidad que hay de imperante, justamente de ver lo mejor para la iglesia en general, ¿no? Y Pablo escribe estas dos cartas que son muy personales, ¿no? Donde lo que acabamos de leer, Pablo expresa su deseo de ir a ver a Timoteo, pero él dice, en caso de que yo no pueda, pues entonces le escribe esta primera carta, lo que es primera de Timoteo, una carta muy, muy especial, donde claro, Pablo le escribe, ¿para qué? Según lo que acabamos de leer, para que sepa cómo debe de comportarse la gente en la casa de Dios, en la iglesia. La palabra que utiliza el apóstol Pablo acá, que ve usted, la palabra iglesia, es eclesia en el griego. Esta palabra eclesia, de donde obtenemos en español o en castellano la palabra iglesia, da la connotación, da la idea de una reunión, una congregación, ¿verdad? Da la idea de una asamblea, de que la reunión de los hermanos en Cristo se reúnen en un solo lugar. Es decir, que la reunión, la asamblea de las personas que creen en Cristo, que aman a Cristo, se reúnen en un solo lugar. A eso Pablo lo llama iglesia.
eclesia en el griego, iglesia o asamblea. ¿Sí? Y es interesante porque Pablo acá, en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 15, Pablo a esta reunión, a esta asamblea de creyentes, Pablo les califica de una manera importantísima. Y usted ve ahí, les califica como columna al final del versículo 15, columna y baluarte de la verdad. Esto es interesante, los adjetivos calificativos que usa el apóstol Pablo para la reunión, para la asamblea de estos creyentes, ¿no? Entendemos obviamente que la casa de Dios no es este edificio que estamos viendo acá, no es el lugar físico donde nos reunimos, sino más bien hace referencia a la reunión, a la asamblea de los creyentes en un lugar. Es decir, que la iglesia en sí no es el edificio, sino la reunión, la asamblea de los que creemos en Jesucristo, ¿verdad? De hecho, Jesús anunció él mismo que él edificaría su iglesia. Ahí en Mateo capítulo 16, del versículo 18 en adelante. Esta iglesia, que ya estaba en los planes del Señor, fue inaugurada, por así decirlo, ahí en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo descendió y obviamente vino sobre todos los hermanos que estaban ahí, y desde ahí en adelante la iglesia fue inaugurada. Iglesia que es guiada y enseñada por el Espíritu Santo. Acompáñeme a Juan capítulo 14 y versículo 26. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo está hablando acerca de lo que Él tenía que morir en la cruz, pero les dice: no se preocupen, yo voy a enviar al Espíritu Santo, al Paracleto, ¿sí? Para que Él les ayude, dice, al Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él, dice el Espíritu Santo, enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Interesante el ministerio que tiene el Espíritu Santo en la iglesia. Es importantísimo. Si vamos más adelante, ahí en el capítulo 16 y versículo 13 también es otro versículo importante con respecto a esto. Pero dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Interesante, se da cuenta, la iglesia estuvo siempre en el plan del Señor de instituir la iglesia. Fue inaugurada, por así decirlo, ahí en Hechos capítulo 2, y es guiada desde ese momento por el Espíritu Santo. Guiada y enseñada por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Entonces, volviendo acá a Primera de Timoteo que estábamos leyendo hace un momento, dice ahí que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Entendemos que una columna es una estructura que da soporte a una construcción. Y entendemos, cuando dice ahí la palabra baluarte, entendemos que baluarte significa base o fundamento. Es decir, que la iglesia está fundada sobre la roca que es Jesucristo. Ese es el fundamento. Y es por esta razón que los apóstoles enseñaron que la iglesia debía de mantenerse firme en la enseñanza de la verdad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que es muy importante que los miembros de la asamblea, los miembros de la iglesia, debían de hablar y de vivir de manera coherente con lo que Dios ha dicho en su palabra, con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Es decir, es muy importante este asunto que estamos viendo acá, de que como iglesia, como asamblea, como creyentes en Cristo, debemos de vivir de una manera coherente con respecto a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice la Biblia. Y para ello tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entienda esto, por favor. Esto es muy importante porque
Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana ha utilizado esto como para tergiversar y manipular durante casi más de 1500 años, engañar a la gente. Le digo esto porque entendiendo lo que estamos viendo acá en la palabra de Dios y lo que vamos a ver luego, la iglesia, amados hermanos, no es la fuente de la verdad. Jesucristo, Él es la verdad y la fuente de toda verdad. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es la fuente de la verdad. La iglesia no es la fuente de la verdad. Jesucristo, Él es la verdad. Él es la fuente de toda verdad. Por lo tanto, la iglesia fue diseñada para representar la verdad, para enseñar la verdad, para predicar la verdad, para vivir bajo la verdad, para amar la verdad de lo que Dios nos habla o nos ha revelado en su palabra, donde obviamente el amor y la fidelidad de la iglesia por y para la verdad deben de ser incondicionales, no condicionales, deben de ser exclusivos y no inclusivos. Normalmente hoy las iglesias que se dicen llamar cristianas son inclusivas y aceptan de todo hoy día, lastimablemente. Todo lo que venga es bueno, todo lo que diga el mundo es bueno. Y vemos a mujeres predicando, vemos a mujeres como pastoras, vemos a homosexuales predicando, estando a cargo de congregaciones. No tengo nada contra esas personas, créame. Dios lo que tiene es justamente su conducta de pecado, es lo que justamente no le agrada a Dios. Esas personas en su conducta sexual pueden cambiar por la misericordia de Dios, claro que pueden hacer, pero a lo que voy, amados hermanos, es que hoy día se ve mucho de esto. Son iglesias inclusivas, no. Nosotros como creyentes somos llamados a ser columnas y baluartes de la verdad, a predicar la verdad, a enseñar la verdad, a amar la verdad, a vivir bajo la verdad. Nuestro amor y fidelidad hacia la verdad debe de ser incondicional, no condicional. Nuestro amor y fidelidad a la verdad debe de ser exclusivamente todo lo que está escrito en su palabra, no inclusivo. No lo que el mundo diga o quiera pretender que nosotros podamos hacer o no hacer dentro de la iglesia, no existe. Por esta razón Pablo anima a Timoteo a perseverar en lo que él aprendió de los escritos sagrados, que brindan sabiduría y conducen a la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo que Pablo le escribe en las dos cartas que le escribe a Timoteo. De hecho, Pablo añade y dice él que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y útil. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y útil dice. ¿Para qué? Para que la persona de Cristo, la persona de Dios, el creyente, sea apta, capacitada para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Entonces, esto nos presenta el tema que vamos a ver hoy día, amados hermanos. Ustedes saben, estamos estudiando el libro de Efesios, así que por favor, abra su Biblia ahí en el libro de Efesios capítulo 3. Y vamos a continuar con el estudio de este libro, un estudio y un capítulo importantísimo y muy determinante para nosotros que somos partes y miembros de una iglesia, una congregación, una asamblea. Hemos estudiado ya el capítulo 1, el capítulo 2, estamos ya nuevamente en el capítulo 3 y vamos a leer los versículos 9 y 10, que dice así: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios
sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia y a los principados, potestades en lugares celestiales. Bueno, estamos realmente en una parte muy crítica de este capítulo 3, muy importante. Hemos visto las semanas anteriores que este misterio que Dios le revela al apóstol Pablo, misterio que fue tan importante en su vida, ¿verdad? Vimos eso algunas semanas atrás. Fue muy importante este misterio que Dios revela al apóstol Pablo. Tan importante que le llevó a predicar esta verdad a los gentiles. De hecho, el Señor mismo le separa al apóstol Pablo para este servicio, para esta diligencia específicamente a él. Ir y predicar a los gentiles. ¿Qué? Lo que Dios había escondido en la antigüedad, en el pasado, siglos anteriores, que tanto los judíos creyentes como los gentiles creyentes pueden unirse, pueden estar juntos ahora en un nuevo cuerpo que se llama iglesia, un cuerpo vivo. Él da la analogía de algo vivo, ¿verdad? Por esta razón, este misterio que es revelado para él fue muy importante para él. Pero también vimos que este misterio revelado de la iglesia también fue muy importante para los gentiles, para nosotros los que no somos judíos. ¿Por qué? Porque nos hace coherederos de las gracias, de la bendición que Dios tiene no solamente para los judíos, sino también ahora esto es para nosotros. Nos ha dado, nos ha capacitado por el Espíritu Santo, nos da un nuevo poder, el Espíritu Santo que está en nosotros. Eso hemos visto las semanas anteriores. También es importante entender esto, que para los gentiles es importante. ¿Por qué? Porque con ello obtenemos también nuevas riquezas. Eso lo hemos estado viendo las semanas anteriores. Pero ahora, mire, tan importante lo que escribe el apóstol Pablo. No solamente es importante, no solamente fue importante para él, fue importante para los gentiles, pero ahora dice que es muy importante para los ángeles. Esta revelación de este misterio es muy importante para los ángeles y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que, escuche bien, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestes. Impresionante, crítico en la vida de toda iglesia, en la vida de cada miembro de cada iglesia. Y esto es justamente lo que vamos a desarrollar ahora. Pero antes de desarrollar este punto, amados hermanos, quisiera invitarles a tener unas consideraciones antes de desarrollar este punto. Vamos a desarrollar solamente 2 puntos muy sencillos, muy prácticos, pero es necesario tener algunas consideraciones para que tengamos un buen contexto de lo que vamos a enseñar. 2 consideraciones muy prácticas, muy sencillas. Si usted quiere ponerle un título a este tema de hoy, a este sermón, es importante para los ángeles, versículos 9 y 10 en el estudio del libro de Efesios. ¿Cuáles son estas consideraciones? Recordemos primero, amados hermanos, que estamos estudiando el capítulo 3 de Efesios, es decir, de cómo Pablo está explicando, ¿verdad?, a los creyentes en Éfeso acerca de qué se trata este misterio revelado, la iglesia, ¿verdad? Misterio que fue oculto en el pasado y que hoy ha sido revelado. Esto lo entendemos, lo hemos explicado las semanas anteriores, que tanto los gentiles como los judíos creyentes ahora forman un solo cuerpo, la iglesia. Otra consideración podemos notar acá, que Dios está atrás de todo esto. Dios es el gestor de todas estas cosas. Él es el gestor. Dios es el creador de todo lo que vemos y nada de lo que ha sido creado ha sido por Dios. Dios es creador de todo. Por lo tanto, Dios es el autor de la creación, de la institución de la iglesia, donde estamos asistiendo usted y yo también. ¿Qué otra consideración podemos tomar en cuenta aquí también?
Podemos ver el ministerio de Pablo, el servicio que Pablo presenta en estos, no solamente en estos capítulos, sino en este capítulo 3, que es muy importante. Él es muy responsable con su ministerio para el cual Dios le ha llamado. De hecho, estudiamos que Pablo ama ese ministerio para el cual fue llamado, ¿verdad? Él es muy responsable y lo hace de una manera plena, responsable, diligente, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Sin importar, vimos hace tiempo la persecución que él tuvo. Cierto, ya acá en este punto, tal vez usted pueda estarse preguntando por qué mantuvo Dios su secreto acerca de la iglesia escondida por tantos siglos. De hecho, cuando leemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, Dios declara y es enfático que Dios va a salvar a los gentiles a través del pueblo de Israel. Y en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Es muy claro eso. Pero en ninguna parte se nos dice que tanto judíos como gentiles formarán una nueva creación, formarán un nuevo cuerpo, es decir, la iglesia. Eso no existe en el Antiguo Testamento. Esto es muy importante que entendamos. Fue este misterio que el Espíritu Santo reveló al apóstol Pablo, y no solamente al apóstol Pablo, sino a muchos líderes de la iglesia en ese tiempo. Misterio que para los judíos fue muy difícil de entender. Fue muy difícil. ¿Por qué? Podemos citar 3 razones por las cuales fue muy difícil entender o aceptar este misterio para los judíos. ¿Por qué? Por ejemplo, por su religiosidad. Ellos creían que solamente ellos eran el pueblo de Dios y que no había nada más que solo Dios para ellos. Otro aspecto por lo cual ellos no pudieron entender o aceptar esto es su nacionalismo. Ellos eran muy nacionalistas. Ellos se consideraban como la única raza, el único pueblo. Y eso les hacía que ellos tengan marcadas diferencias con el resto y menospreciar a los demás. Otro aspecto por lo cual ellos no entendieron este misterio revelado también fue su idiosincrasia, su manera de pensar. Por eso es que vimos las semanas anteriores que había rencillas, ¿verdad?, entre judíos creyentes y gentiles creyentes, porque todavía los judíos querían estar por sobre ellos, ¿verdad? Y no, Pablo dice, hey, todos somos iguales, todos somos un solo cuerpo. Ese punto vimos hace algunas semanas. Por ejemplo, si en el versículo 9, acompáñeme al versículo 9 de Efesios capítulo 3, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. La palabra aclarar. La palabra aclarar significa aprender, significa dar a luz, significa que todo el mundo nos vea, significa que todos nos conozcan, significa que seamos visibles. Eso quiere decir esta palabra, aclarar. Y de aclarar a todos, es decir, nuestra responsabilidad es que seamos visibles en un mundo lleno de oscuridad, en un mundo lleno de pecado, que todos vean, que todos sepan que aquí hay una iglesia local y que nos reunimos y que vivimos en verdad y en santidad. Cuando dice ahí, en la dispensación del misterio escondido, se refiere a la manera en que el gran plan de Dios se lleva a cabo a través de la iglesia. El trabajo de Pablo justamente es en demostrar y enseñar que el propósito de Dios es real en Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 2 dice así, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es decir, que Dios tiene un plan y un propósito no solamente para la iglesia, sino para cada uno de nosotros, para cada miembro de la iglesia que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Y Pablo fue muy diligente en eso, en predicar y enseñar este gran misterio
que había sido revelado ahora en ese tiempo. ¿Qué otra consideración podemos sacar en todo esto? Pablo nos dice acá en estos versículos que los principados y potestades también están involucrados en la revelación de este gran misterio. ¿Se da cuenta usted ahí lo que dice el versículo 10? Es muy importante. ¿Para qué dice? La palabra para indica el propósito, el motivo, el fin. Para que la multiforme sabiduría de Dios ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia. Es decir, que la escuela o la universidad donde aprenden los ángeles es en la iglesia. ¿Qué es lo que ellos aprenden de la iglesia? La multiforme sabiduría de Dios. ¿Se ha puesto a pensar eso usted? ¿Qué tan importante es el hecho de ser cristiano? ¿Qué tan importante es el hecho de ser creyente? ¿Qué tan importante es el hecho de pertenecer a una asamblea, a una iglesia? Porque usted y yo somos responsables de mostrar no solamente al mundo, sino también a los ángeles la multiforme sabiduría de Dios. Por medio de la iglesia. La iglesia es la escuela, el colegio, la universidad, donde aprenden los ángeles. Pablo se refiere acá a los ángeles creados por Dios, buenos como malos. Sabemos que hay ángeles que desobedecieron a Dios, que se rebelaron contra Dios, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, porque en él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Pablo se refiere a estos ángeles, tanto buenos como malos. Ahí, si usted me acompaña, versículo 2 y versículo 15 también habla de esto. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, que estos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. Y Pablo se refiere en una manera genérica a estos ángeles. Los ángeles son creados por Dios, por lo tanto, un ángel es omnisciente. No lo sabe todo. Es omnisciente. Por lo tanto, ellos tienen que aprender. En efecto, ahí el apóstol Pedro señala que durante el periodo del Antiguo Testamento los ángeles anhelaban saber acerca del plan divino de realizando la primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 y 12 de leer ya esos versículos. Los ángeles quieren saber cómo es esto del plan de salvación para el hombre. Incluso los ángeles se regocijan, hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente y viene a Cristo. Ellos aprenden cómo es posible que una persona tan indigna, tan llena de pecado, que no vale nada, que envejece, que se enferma cada día. Ellos no entienden cómo es posible que una persona así sea salva. Y cuando ellos ven eso, ellos se regocijan, hacen fiesta en el cielo y aprenden de las misericordias y la sabiduría inescrutables de Dios. Ahí en Lucas capítulo 15, versículo 10. Incluso Pablo sugiere que los ángeles observan las actividades de la asamblea local. ¿Se ha puesto a pensar usted eso? 1 Corintios capítulo 11, versículo 10. Los ángeles están viendo, literalmente están aquí, están viendo desde los lugares celestiales cómo llevamos a cabo el servicio, el culto de adoración a Dios. Ellos están viendo qué canciones cantamos. Ellos están viendo, escuchando qué palabra, qué texto estamos escuchando.
Ellos nos están viendo si usted se está durmiendo o no. Ellos están viendo eso. ¿Se ha puesto a pensar eso? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 10, está hablando acerca del velo que tienen las mujeres y que por culpa de eso, claro, los ángeles están viendo eso. Ellos están viendo cómo conducimos la iglesia, el servicio. De hecho, amados hermanos, hemos llegado a ser un espectáculo. De verdad. La iglesia es un espectáculo, es un testimonio al mundo, a los ángeles y a los hombres. Según Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 4 y versículo 9. Acompáñenme a leer porque este es un texto maravillosísimo, hermano. 1 Corintios capítulo 4 y versículo 9. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado, dice, a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Amados hermanos, la iglesia, la congregación, la asamblea que estamos aquí, somos un espectáculo. No solamente para los ángeles, dice, para el mundo, para los hombres. ¿Cómo nos conducimos acá en la iglesia? ¿Cómo le servimos acá en la iglesia? ¿Cómo le alabamos? ¿Cómo le cantamos? ¿Cómo le servimos? ¿Con qué actitud venimos a la iglesia? Somos realmente un espectáculo. Entonces, con esta introducción un poquito larga, vamos a ver solamente 2 puntos muy sustanciales para el día de hoy, para el sermón de hoy. Acompáñenme a leer el versículo 10, de vuelta ahí en Efesios capítulo 3 y versículo 10. Dice así, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Qué responsabilidad que tenemos usted y yo, de mostrar la sabiduría de Dios a los ángeles. Entonces, como primer punto, la multiforme sabiduría de Dios. Ese va a ser el primer punto de hoy. Versículo 10. Por cierto, amados hermanos, cuando leemos la Biblia, vemos y entendemos que los ángeles conocen el poder de Dios tal como es en la creación, ¿verdad? Usted se ha puesto a pensar cómo los ángeles estuvieron justamente mirando la creación de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, hay un texto muy bonito ahí en Job capítulo 38, versículos 4 y 7, donde el Señor, con mucha paciencia, está teniendo una conversación con Job. Mucha paciencia del Señor, ¿no? Tan lindo, y le dice, oye, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba midiendo la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba poniendo el fundamento? ¿Dónde estabas tú? Y le dice ahí en la parte final del versículo 7, los ángeles, las huestes celestiales, estaban mirando cómo yo estaba haciendo todas estas cosas y ellos se regocijaban. Es decir, que los ángeles son testigos del poder de Dios en cuanto a la creación, pero en cuanto a la sabiduría de Dios, tal como se ve en la nueva creación, en la iglesia, para ellos les resulta algo nuevo, algo que ellos no conocían. Mire, para los incrédulos y para los sabios y para los filósofos, esta nueva revelación, este nuevo plan de Dios divino de salvación, lo consideran como locura. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante. Es locura para ellos. Pero para los ángeles, observar el desarrollo del plan divino, al hacerlo eso, ellos observan la sabiduría de Dios.
la plenitud de Dios. Y lo alaban por su sabiduría. De hecho, Pablo utiliza la palabra multiforme. ¿Sí ve usted ahí? Para que la multiforme sabiduría de Dios, dice. Esta palabra multiforme en el original griego da la connotación de ser de varios colores, de muchos colores. De ser multicolor. Y por eso le alaban. Esto obviamente sugiere la belleza y la variedad de la sabiduría de Dios en su gran plan de salvación. Eso ven los ángeles. Ahora, decir esto es relativamente simple, pero las implicaciones de esta gran verdad son realmente extraordinarias. Escuche, no solamente basta con exhibir la sabiduría de Dios por medio de la formación del universo, las estrellas, la tierra, las montañas, los diluvios. No basta solamente con exhibir la sabiduría de Dios por medio de la creación de seres inteligentes como los animales o como el hombre mismo. Ni siquiera basta exhibir la sabiduría de Dios por medio de la creación de seres angelicales. Ni siquiera tenemos idea cómo realmente son ellos, pero aún así existen en los lugares celestiales, formando potestades y principados, pero aún así no basta con eso. Hay conceptos, amados hermanos, del carácter divino, de la sabiduría de Dios, que solamente pueden entenderse en conexión, en concordancia con el plan redentor de Dios por medio de Jesucristo. Y eso es precisamente lo que ven los ángeles. Como una persona indigna, pecadora, como usted y como yo, al otorgarnos un don por gracia que se llama la fe, podemos creer en lo que hizo el Señor Jesucristo y de esa manera se nos otorga justicia por medio de Jesucristo. Y es ahí cuando llegamos a ser salvos. Entonces para ellos, para los ángeles, es algo impresionante ver el despliegue de tal sabiduría divina de Dios, algo que ellos nunca han visto. Es tan interesante para ellos que ellos hacen fiesta cuando un pecador se salva, cuando un pecador viene al arrepentimiento. Escuche bien, los ángeles están en el cielo, en la presencia de Dios. Ellos están ahí, le ven. Ellos pueden estar en un milisegundo en la presencia de Dios y en un milisegundo estar aquí, obedeciendo y ejecutando órdenes de Dios. Pero usted y yo no tenemos esa capacidad. Y ellos, al ver que nosotros creemos en un Dios que no vemos, ellos se maravillan. Ellos están en la presencia de Dios, pero nosotros, sin verlo, por la fe, creemos en un Dios. Y eso les maravilla a ellos. Y esa es justamente mostrar, aclarar, dar a conocer, revelar la multiforme sabiduría de Dios. Y esa tarea es suya y mía como iglesia. Ellos saben que cada día envejecemos. Ellos no envejecen, ellos son eternos. Ellos han estado un poquito después de la creación. Pero usted y yo envejecemos, enfermamos. En una ocasión a una viejita, creo que tenía como 84 años de edad más, está en el hospital, tiene Alzheimer. La enfermera le pregunta y le dice, ¿qué comiste hoy? Le dice, no sé, no lo recuerdo. Le dice, ¿recuerdas que te vino a ver el doctor? Ella le dice, no, no recuerdo. La enfermera le pregunta, ¿recuerdas quién vino ayer? ¿Un hijo tuyo? Le dijo, no, no recuerdo. ¿Recuerdas que vino tu hija? No, no recuerdo. Y la enfermera le pregunta, ¿sabes quién es Jesucristo? Ella le dice, sí, es mi Salvador. Y quiero ir a casa con Él muy pronto.
Qué manera de aclarar la sabiduría de Dios. Los ángeles se maravillan al oír estas cosas. Ellos no necesitan fe para creer en Dios. Usted y yo sí. Ellos no tienen fe, usted y yo sí. Así que pues, amados hermanos, la iglesia viene siendo como la universidad para los ángeles, para los seres angelicales, donde ellos aprenden acerca de la multiforme sabiduría de Dios. Es expuesta por usted y por mí. Debemos de ser columnas y baluartes de la verdad. Eso es lo que el apóstol Pablo le recomienda a su discípulo amado Timoteo. Debemos de saber conducirnos como iglesia, no solamente para que el mundo que vive en oscuridad y en pecado vean cómo nos conducimos, sino también los ángeles aprendan de las maravillosas sabidurías de Dios. Por eso es que venir acá no es chiste. Tiempo. Venir acá no es que le trajeron un pescado. Mira, acá, ¿qué significó? Debería de consumir nuestra alma. El hecho de que usted esté acá y sea parte de una iglesia, una asamblea, tuvo un sacrificio único, el de Jesucristo. Estas verdades deberían de tumbarnos de rodillas y dar gloria y honra a nuestro Señor. Porque aunque no lo merezcamos, hemos sido salvos por nuestro Señor Jesucristo. Y en base a eso, nosotros podemos mostrar, aclarar, vean la luz, que los ángeles puedan ver los potestades, los celestiales, tanto buenas, puedan ver la sabiduría de Dios, que le amamos con los hijos, cantamos con el corazón. Háblame a mí, no a mi esposa, háblame a mí, ¿en qué tengo que cambiar? Y ángeles están este día. Ellos están conforme a la sabiduría de Dios. Como un corazón viene al arrepentimiento, como un corazón se reconcilia con. Pero hay otra faceta de esta verdad que debemos exponer. ¿Qué aprenden del misterio de Dios, los ángeles caídos? Ese es el segundo punto. Que su líder, Satanás, no tiene sabiduría. Satanás tiene, ese es el segundo punto. Satanás tiene mucho conocimiento, de verdad, muchísimo conocimiento. Más mejor que cualquier teólogo que usted pueda pensar que existe en el mundo. Satanás tiene muchísimo conocimiento, pero lo que no tiene es sabiduría. Nunca la ha tenido. Y eso es el segundo punto. Satanás no tiene sabiduría en lo absoluto. Escuche bien, por favor. Satanás conoce la Biblia. Conoce la Biblia, de principio a fin, la conoce. Y él comprendió en base a las escrituras del Antiguo Testamento que el Salvador vendría, cuándo vendría, cómo lo haría y en dónde nacería. Satanás también comprendió el por qué vendría nuestro Redentor,
en lo que se refiere a la redención, obviamente. Él sabía que había un plan de redención. De hecho, él estuvo ahí presente. Se lo dijeron a él. Dios le dijo personalmente a él, ahí en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15, oye, va a haber alguien que te va a pisar todo, que te va a destruir. Tú vas a ir un poquito ahí en el calcañar, pero él te va a destruir. De hecho, él sabía eso, que ya había un plan de redención. Pero en ningún lugar del Antiguo Testamento encontraría a Satanás profecía alguna concerniente a la iglesia. Es decir, al misterio este de que tanto judíos y gentiles están unidos en un solo cuerpo. No hay, en el Antiguo Testamento no existe eso. Satanás, obviamente, entendemos, incluso en los tiempos de Jesucristo, él podía ver a judíos incrédulos rechazando al Mesías, podía ver, Satanás sabía quién era el Mesías. De hecho, cuando usted ve ellos, usted se da cuenta que donde el Señor Jesucristo pasaba, los demonios le reconocían a Él, a Dios. Y Satanás podía ver eso, a judíos incrédulos rechazando al Mesías, pero también podía ver a gentiles confiando en el Mesías. Pero no podía ver a judíos creyentes, gentiles creyentes unidos en un solo cuerpo, sentados en los lugares celestiales y compartiendo la victoria de Jesucristo sobre Satanás. De hecho, debió Satanás haber sabido todas estas cosas, sin embargo nunca lo hizo, nunca pudo, porque ese misterio se lo fue revelado solamente en tiempos de la iglesia. Cuando en la dispensación, ese término ya lo estudiamos en la iglesia, en la dispensación, en su voluntad y en sus propósitos, en ese tiempo preciso que Dios ya planificó desde la eternidad pasada, se reveló ese misterio de la iglesia. ¿A quién? ¿A Pablo? Eso obviamente no estuvo al alcance de Satanás, y los resultados completos de la cruz, capítulo 1 del libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 2. Si él hubiese sabido, sin duda hubiese alterado los planes, pero Dios es Dios. Dios escogió este gran plan desde el principio del mundo para que ahora nosotros como iglesia vivamos en esta verdad. Y esta es la razón por la cual Dios convirtió, escogió, preparó y capacitó al apóstol Pablo para ser el administrador de esta gran verdad. Déjeme decirle, usted y yo también esta gran responsabilidad de ser los administradores de esta gran verdad, de predicar el evangelio de salvación, el evangelio de Jesucristo. Acompáñeme al versículo 9 de Efesios capítulo 3. Y dice ahí, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aquí hay una verdad, hermanos. Ahora todos los creyentes debemos de ser fieles administradores de esta gran verdad. Eso es lo que dice. Nuestro deber es aclarar a todos cuál sea la dispensación de este misterio escondido. Nuestro deber es ese, ser fieles administradores de esta gran verdad. Este secreto sagrado fue tan importante para Pablo. Y ahora esto nos lleva a hacernos una pregunta muy básica, amados hermanos. ¿Qué observan los ángeles en la iglesia? ¿Qué están observando los ángeles aquí de esta congregación? ¿Qué están observando? ¿Qué observan los ángeles? Observan
cómo Dios salva a los hombres. Eso observan ellos todos los días, en cualquier parte del mundo donde la palabra de Dios es predicada. Por su gracia, por misericordia, nos otorga el don de la fe. Y por esa fe, por ese regalo inmerecido, nosotros podemos creer por fe en el sacrificio de Jesucristo. Y en ese sentido, por ese sacrificio somos justificados. Y cuando somos justificados, somos salvados. Y eso pasa en todas partes del mundo donde la palabra de Dios es predicada. Les digo esto porque los ángeles saben que Dios es justo. Ellos saben mejor que usted y yo que Satanás, que Dios es justo, que Él no negocia con el pecado. La paga del pecado es muerte. Pero por medio del sacrificio de Jesucristo, Dios perdona a los pecadores. ¿Cómo se maravillan los ángeles al ver eso? Todos los días, donde la palabra de Dios es predicada. Ven los ángeles de la iglesia, observan que tanto judíos y gentiles están reconciliados con la iglesia. No hay más diferencia. Somos Cristo. Jesucristo une. Capítulo 2, versículo más observan los ángeles en la iglesia. Observan la iglesia salvada y santificada por la palabra. La palabra de Dios, cuando es predicada, nos lava, nos limpia de pensamientos, de actos pecaminosos. Nos va lavando paulatinamente en un proceso de santificación para llegar a ser a la imagen de Jesús. 8, 28, 29 y 30. Eso es que la palabra es predicada en la iglesia, debe de ser predicada en la iglesia, sin concesiones, sin negociar con el pecado, sin negociar con el mundo. ¿Qué más ven los ángeles en la iglesia? Ellos observan cuál es el orden de Dios para la familia. Efesios capítulo 5, del versículo 22 en adelante. Digo esto y quiero aclarar esto, amados hermanos, especialmente hoy día. ¿Por qué? Porque hoy día el hombre, en su pecado, en su maldad, en su corrupción, prácticamente ha tergiversado, ha corrompido, ha tratado de rediseñar el concepto de lo que es familia hoy día. Y vemos a hombres casándose con hombres y vemos a mujeres casándose con mujeres. No es bíblico. Vemos aquí que el Señor da claramente cuál es el orden, cuál es la función, cuál es el propósito por el cual Dios formó a un hombre casándose con una mujer para tener hijos y sojuzgar la tierra. El hombre tiene sus roles y la mujer tiene sus roles específicos y los hijos también. Ese es el plan, esa es la idea, es la figura, esa es la arquitectura de cada familia diseñada por Dios. No existe tales familias hechas por dos hombres casados o por dos mujeres casadas. No existe. Eso es aberrante, eso es satánico, eso es mundano. No existe. Y sin embargo, hay hoy iglesias que se dicen ser creyentes, que casan a hombres con hombres y a mujeres con mujeres. Hermanos, si usted está en una iglesia así, salga, huya de esa iglesia porque no se predica la verdad. La verdad de Dios no es aclarada, no es vista, no. Están negociando con el mundo. ¿Qué más ven los ángeles? ¿Qué más observan los ángeles acá en la iglesia? Observan cómo Dios nos equipa. Dios nos viste con una armadura. No solamente para soportar al enemigo, no solamente para aguantar al enemigo y derrotarlo al enemigo en Jesucristo, sino también nos equipa para predicar el Evangelio. Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante. Equipados con la palabra de verdad. Es muy importante cómo esto afecta a usted y a mí. Como iglesia, ¿aprecia usted la autoridad de Cristo en este sentido?
¿Aprecia usted la autoridad de Jesucristo en este sentido? ¿Aprecia usted el llamado que el Señor le ha hecho a usted para ser miembro de una iglesia, de una congregación local? Sabe, Dios le ha puesto en esta iglesia y Dios es un Dios de orden. Sin embargo, a veces hay creyentes que no entienden la verdad, no entienden este punto y están de iglesia en iglesia. Y eso no debe ser. Si Dios le ha puesto en esta iglesia, usted tiene que colaborar. Si Dios le ha puesto en la iglesia donde usted está, colabore, ayude a su pastor. Sírvalo dedicadamente. Ayude, sea de ayuda. A veces hay personas de aquí a allá. Mire, hay una sola razón para cambiarse de iglesia. Hay una sola razón. Ni siquiera la jura. No, hay una sola razón que es teológica y bíblica para cambiar de iglesia. Y es que está predicando una doctrina que no es bíblica. Excusa. A veces es no reconocer mi pecado, no reconocer mi falta, no reconocer que no les y ponen argumentos tontos. ¿Ha considerado usted eso? La autoridad de Cristo en la iglesia, no solamente para perdonar los pecados, sino también para salvarnos, para reconciliarnos con Dios, con nuestros hermanos, y así formar un solo cuerpo. Este mensaje le ayudó a usted su percepción acerca de la iglesia y de su posición acá en la iglesia, con esta gran verdad. ¿Entiende ahora usted el propósito de la iglesia? Ahora que ya sabe esta gran verdad, ¿qué piensa usted de los que se han ido de la iglesia o de los que ya no han regresado de la iglesia? ¿Qué piensa usted de ellos a la luz de esta verdad? Es un buen motivo para orar por aquellas personas que por alguna excusa, muchas veces infantil, se van de la iglesia. Hay una sola razón, hermanos. Es justamente un aspecto doctrinal. Así que, hermanos, con esto en mente, ¿puede entender ahora su responsabilidad como miembro de la iglesia? ¿Verdad? Qué hermoso saber que el Señor nos utiliza para mostrar, para enseñar, para educarles a los ángeles cuáles son o cuál es la multiforme sabiduría de Dios. ¿Verdad? Qué lindo. Usted y yo, con nuestros errores, con nuestras falencias, pero le amamos a nuestro Cristo porque Él es la cabeza, ¿verdad? Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, queremos agradecerte por este gran privilegio que tú nos das de usarnos para mostrar la multiforme sabiduría tuya, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado a ser visibles como iglesia en un mundo de tinieblas. Señor, no solamente somos un espectáculo para los hombres, sino también somos un espectáculo para el mundo, para los ángeles. Señor, ayúdanos a vivir la verdad, Señor. Señor, que no nos avergoncemos por el hecho de ser creyentes, que no nos avergoncemos por el hecho de decir que yo voy a una iglesia cristiana. Señor, te agradecemos, Señor, porque la iglesia es tu cuerpo, Señor. Y somos
y hemos sido, los que estamos en la iglesia, redimidos por la sangre de Jesucristo. Te agradecemos por ello, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, la verdad que hay en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a mostrar al mundo, a los hombres, Señor, tu sabiduría, Señor, en términos de nuestro testimonio, en términos de la vida que llevamos como creyentes, una vida honesta, verdadera. Señor, que cuando venimos acá a la iglesia, te alabemos, te glorifiquemos con todo nuestro corazón. Señor, aunque no te vemos, sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Señor, aunque no podemos mirar, aunque no podemos viajar a esos lugares celestiales, Señor, sabemos que estás ahí, inclinando tu oído para escuchar nuestras oraciones. Gracias, Padre, por esta congregación. Señor, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos de la iglesia, Señor. Suplen sus necesidades. Señor, otórgales el don de la fe, Señor. Que podamos ver lo que tú hiciste en la cruz y de esa manera, Señor, poder ser salvos por la fe en Jesucristo. Te lo pedimos de esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.